10:40 minutos de la mañana, como avanzábamos hace unos minutos, hay conflicto gremial en la Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay, hay conflicto gremial en Fiscalía, los fiscales se declararon en conflicto y entre otras medidas durante una semana no van a realizar órdenes de detención y allanamiento en situaciones que no sean de riesgo inminente, entre otras medidas que vamos a ir explorando en esta entrevista que vamos a realizar con la doctora María Claudia González, que es la secretaria de la Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay, que nos atiende amablemente. González, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bien. ¿Y Dentro de usted? todo, dentro de todo bien, digamos. Sí. Dentro de lo que cabe. De todas maneras, acá nosotros estamos acostumbrados a vivir en una montaña rusa de emociones, así que más de lo mismo. Bien, esa rusa de emociones me lleva para el primer planteo, porque leyendo el comunicado que el gremio dio a conocer a la opinión pública en el día de ayer, arranca por situaciones más generales de los últimos tiempos de la Fiscalía que los hechos en concreto que los llevaron al conflicto. El comunicado de la asociación comienza diciendo que lamenta que en una coyuntura de ataque hacia la institución y los fiscales, la dirección Fiscalía General de la Nación no salió públicamente a defender la función del organismo, pero sí decidió dictar resoluciones que limitan derechos. Esto está relacionado, por supuesto, a los hechos públicos que conocemos todos, situaciones. La última fue el caso Besossi, en la cual la Fiscalía se sintió y los fiscales se sintieron atacados e hicieron sus descargos correspondientes. Pero ¿por qué arrancar por este punto? ¿Por qué quisieron puntualizar en el comunicado esta situación general que los tiene muy molestos, que incluso han elevado denuncias a organismos internacionales, y no ir a lo concreto, a lo que sucedió, que provocó este conflicto de estas últimas horas? Porque en realidad es una sumatoria. Eh, las dos resoluciones que saca la Fiscalía General de la Nación, más allá de no contemplar la situación en la que trabajan los fiscales, todo lo contrario, lo que hace es atacarnos gratuitamente, porque en realidad no hay un hecho puntual que sirva de puntapié inicial a esta problemática que en realidad se plantea desde la jerarquía hacia los fiscales. Un día nos despertamos con una resolución que cercena el derecho al libre goce de la licencia y con otra luego que viene como a tratar, bueno, de enmendar la plana de la primera, que en realidad es, redobla la apuesta, porque en la primera nada dice de los ascriptos y en la segunda, en realidad lo que hace es ir en contra del artículo 59 de la ley orgánica, donde se establece a texto expreso que los ascriptos podrán subrogar a los titulares de sus fiscalías. González, Usted me dirá, hay mucho término bien técnico. A mí me gustaría claro, que la gente pueda entender qué exacto, me significa iba a en la decir lo práctica, por mismo. ejemplo. ¿Qué significa en la práctica? Exactamente, Usted está adscripta a exacto, determinada fiscalía, bien. falta un fiscal en otra y la llaman de apuro y tiene que ir a cubrir ese No, puesto. no, todo lo contrario. Usted trabaja como adscripto, como es mi cargo, en una fiscalía. En esta fiscalía, por ejemplo, de delitos sexuales, somos dos adscriptos y la titular, que es fiscal nacional. La fiscal nacional, por H o por B, está de licencia, tanto en turno como fuera del turno. Entonces, en el pasado, yo soy una fiscal que viene desde el siglo pasado. Nosotros trabajábamos con expedientes, hacíamos expedientes, pero siempre tenía que haber un fiscal titular que firmara los expedientes. Con el advenimiento del nuevo código, a partir del 2017, los fiscales adscriptos, los fiscales adjuntos, los fiscales nacionales y departamentales tienen la misma representatividad a nivel jurisdiccional. Quiere decir, voy al juzgado y yo, adscripto, represento a mi fiscalía como si yo fuera un fiscal nacional departamental. No lo soy, lo tengo claro, pero la represento de la misma manera. Entonces, en las oficinas donde los adscriptos o los adjuntos quedan solos porque el titular, por lo que sea, no está, siguen haciendo el mismo trabajo, siguen pidiendo órdenes a la policía y demás, porque el titular que venga de otra fiscalía a subrogar, en realidad no se va a meter en la computadora a decirte, mirá, pedí esto, no lo pidas.
quizás lo haga, pero no es lo común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos adscriptos siguen trabajando de la misma manera, pero en realidad están ejerciendo el cargo de dirección de esa fiscalía. Porque si bien hay muy buena voluntad de los colegas que vienen como subrogantes, el subrogante en realidad no le queda más que resolver alguna emergencia. Pero en definitiva, el movimiento lógico y natural de la oficina lo sigue manejando el adscripto. Entonces, Tareas que hacía el en fiscal, 2000, tareas que hacía el fiscal perdón. titular las tendría que hacer usted, por ejemplo. Claro, entonces en el 2017, cuando se resolvió que todos teníamos la misma representatividad, claramente lo que se hizo fue decir, bueno, esa representatividad de un adscripto que no tiene el mismo cargo, no cobra el mismo sueldo, eso hay que pagarlo, porque tú estás ejerciendo un cargo que es superior al tuyo, con una responsabilidad superior. Se resolvió muy bien, funcionó muy bien, hasta ahora que la Fiscalía de Corte decide hacer economías con el trabajo de los adscriptos, lisa y llanamente. Porque va a seguir haciendo el mismo trabajo el adscripto, va a tener un subrogante, pero en definitiva no le van a pagar por la tarea que va a estar haciendo. Y eso nosotros no lo podemos permitir, porque además del 2017 quedó claro que eso era así y quedó claro que se tenía que pagar. Eh, Entonces, la verdad, ¿sí? No, sí, ese punto yo creo que quedó claro, pero no fue lo único que generó molestia. No. Ustedes hablan de afectación de derechos. Ahí se cita lactancia, se cita licencia por cuidados de familiares. Amplíme un poco más, Sí. detálleme un poco más, González. La ley de cuidados es una ley que se le aplica no solamente a los funcionarios administrativos, que no son escalafón N, que somos nosotros los fiscales, en la Fiscalía y en otros organismos. Nosotros el año pasado estuvimos un año en tripartita en el Ministerio sin ningún solución favorable. Estamos hablando de 5 días, ¿verdad? 5 días. ¿Qué es lo que pasa con esta resolución? Si usted tiene 2 minutos más, yo le explico por qué nos genera un conflicto también. Claro, claro. Se da el caso, por ejemplo, acá en delitos sexuales, que hay colegas que son 2 en el equipo. Una de ellas, la adscripta, por ejemplo, puede tener un familiar enfermo. Como no hay días de cuidados para tomar, porque no está considerado de escalafón N entre los días de cuidado, esa persona tiene que tomar días de licencia normales. Entonces, le tiene que pedir, por ejemplo, en turno, que es lo que habla la resolución, le tiene que pedir al fiscal, mirá, voy a ir a cuidar a mi hija al sanatorio, porque evidentemente uno va a priorizar la familia, lamentablemente, ¿no? Entonces, esa fiscal le va a decir, sí, anda nomás, pero como le autorizó una licencia de las comunes en el turno, por la resolución, tiene prohibido pedir a una persona que la ayude. Acá tenemos colegas que son 2 en el equipo, entonces imagínese que esa fiscal termina trabajando sola el turno porque cometió la gran locura de permitirle a su compañera de trabajo que vaya a cuidar a su hija al sanatorio. O sea, por lo que entiendo, Entonces, la verdad, la posibilidad de tomar esa licencia sigue en pie. Es potestad del fiscal determinar que ese colaborador pueda ir a atender a su familiar, pero después se ve perjudicado porque no tiene quien supla esa tarea. exactamente, porque la resolución lo dice expresamente, que si en el turno autoriza al adscripto a no concurrir, entonces no podrá pedir a alguien que colabore con él en la tarea. Una cosa que realmente, sinceramente, va en contra de toda la normativa laboral nacional e internacional. Porque el problema es que nosotros, al tener una ley orgánica, muchas veces la normativa laboral vigente en el país, la Fiscalía de Corte la desconoce. Lo mismo la lactancia. Nosotros tuvimos un año peleando en el Ministerio porque la Fiscalía de Corte entiende que como nosotros trabajamos 24/7 en el turno, el horario de lactancia para una madre lactante son 12 horas. Imagínese usted que 8 horas es el trabajo habitual de un trabajador cualquiera y los fiscales, mejor dicho, las fiscales que están en situación de amamantamiento, la jerarquía le dice que tiene que ser 12 horas su horario de lactancia. La verdad es irrisorio, o sea, es algo que no se puede comprender. Va en contra de la Constitución para abajo.
Hablemos de las medidas que ustedes decidieron implementar. Alguna la detallaba yo al principio, pero entiendo que hay algunas más. Hablemos de las medidas y qué plazos se están tomando para estas medidas. Y después le quiero hacer otras preguntas. Eh, yo, la verdad que hoy de mañana también me preguntaban lo mismo, porque en relación con el comunicado que sacó la Fiscalía de Corte, creo que la medida que ha Exactamente tomado quería, como más sector iba a público puntualizar ahí, ¿no? es es la de los allanamientos y las órdenes de detención. Los fiscales no hemos perdido la cabeza, eso es lo primero que tienen que quedar claro. O sea, realmente vamos camino a eso porque nos está obligando la Fiscalía General de la Nación, pero por suerte por ahora no la hemos perdido. El principio de proporcionalidad sigue vigente y nosotros lo manejamos. Quiere decir que si está en riesgo una situación de salud, de vida, una situación de riesgo grande, clave, ningún fiscal se va a adherir a la medida sindical y va a decir, no, mira, yo no voy a pedir ese allanamiento, no voy a pedir esa orden de detención, porque yo voy a acatar la medida sindical. Por supuesto que va a usar el principio de proporcionalidad y va a decir, bueno, en este caso yo lo tengo que hacer y luego le voy a explicar a mis colegas por qué lo hice. Y sinceramente, si es una situación que es de las que nosotros consideramos de excepción, va a estar dentro de lo que tiene que ser y no va a ser sancionado. Bien, hoy volviendo al comunicado de la Fiscalía General de la Nación, decía que se manifestaba sorprendida por esta situación, sobre todo porque argumentaban que las instancias de diálogo previas eran positivas, que se estaban dando normalmente en estas cuestiones que se generan muchas veces entre jefes y empleados, por ponerlo en un lenguaje llano, y aducían que bueno, que esto lo tomó totalmente por sorpresa y bueno, después se refería un poco también a la irresponsabilidad de esta medida. ¿Cómo está el diálogo? ¿Cómo ven ustedes esa situación? ¿Es como dice la Fiscalía General de la Nación o para ustedes la cuestión está trancada? ¿Hay posibilidades? Nosotros nunca estamos cerrados al diálogo, al contrario. Fíjese qué tan abiertos estamos al diálogo, qué sorpresa la nuestra, que se sorprendiera la Fiscalía General, cuando nosotros hace 2 semanas que estamos en esto. Nosotros a fin de marzo hicimos la asamblea, habíamos pedido previamente una reunión con la doctora Ferrero, nos dio la reunión para luego de la asamblea. Ya ahí nosotros le anticipamos, porque nosotros al estar en esta situación de tripartita tenemos obligación de anticipar la posibilidad, o sea, declararnos casi que en preconflicto. Nosotros le hicimos saber a ella la situación de este preconflicto y la posibilidad de ir a un conflicto si no se resolvía esto, además de que nosotros recurrimos, por supuesto, las dos resoluciones. Se hizo la asamblea, se tomaron medidas en esa asamblea. Al otro día, en la reunión con la doctora, ella nos pidió un tiempo de reflexión, nos pidió hasta el jueves de la semana siguiente. Nosotros le dimos ese tiempo de reflexión, fuimos a la reunión con la doctora, no fue satisfactorio la conclusión o el camino por el que quería transitar la Fiscalía General de la Nación, no resolvía el tema de los adscriptos, no resolvía otros temas, por supuesto el de los 5 días de cuidado tampoco lo resolvía. Hicimos una nueva directiva, hicimos una nueva asamblea y ahí sí se pusieron en marcha las medidas. Ella siempre supo y está al tanto de las medidas, incluso porque yo fui la que hice una de las mociones de esas medidas y ella justamente así me lo hizo saber en la reunión a la que concurrí, luego de la segunda asamblea, me lo hizo saber que sabía perfectamente que era yo la que había hecho una de esas mociones. Así que las medidas las sabía la Fiscalía, la asociación ha hecho todos los pasos que habían que hacer para seguir en diálogo, incluso para llegar a la tripartita en el ministerio, porque aparte esto no es algo nuevo para nosotros, es un camino que ya hemos recorrido, que no ha llevado a ningún puerto, pero bueno, ya lo hemos recorrido. Cuando ustedes hablan de tripartita, habla de la mediación del Ministerio de Trabajo, ya ese diálogo entre dos
se cortó y necesitan un actor externo que medie para solucionar el conflicto. Y cuando se refería a ella, hablaba de la fiscal subrogante Mónica Ferrero, que yo ayer leía un tuit en X de William Rosa, que es el presidente de la asociación, que también arrancaba comentando que de alguna manera ustedes los fiscales entendían algunos aspectos de la posición en la cual se encuentra Mónica Ferrero, fiscal subrogante, no fue elegida, vino a ocupar, es la subrogante del subrogante además. Recordemos la situación del fiscal Gómez durante mucho tiempo y de ese sistema político que no se logra poner de acuerdo en designar un fiscal de corte. ¿Usted piensa lo mismo que el presidente? ¿El sindicato tiene un grado de comprensión con esa situación de la fiscal Mónica Ferrero? ¿Cómo ve esa situación? Sí, pienso lo mismo y se lo hemos hecho saber. Yo he ido con el doctor Rosa a reuniones con ella, ya se lo hemos hecho saber. Lo que nosotros no entendemos es por qué, si ya le hemos hecho saber que nosotros comprendemos su situación, sabemos que el presupuesto que manejamos es acotado, sabemos en la situación que ella está, que es subrogante de subrogante, sabemos que este tema de los días de cuidado, de la lactancia, se arrastra desde el doctor Díaz para acá. Lo sabemos todo, así como ella lo sabía cuando estaba en la calle Cerrito, en la fiscalía que todavía ella es la titular de estupefacientes. El tema es, ¿por qué hacer economías con los fiscales cuando ella lo sabe, cuando ella es una más? Ese es el tema. Nosotros sabemos la situación en la que está ella. Nosotros queremos coadyuvar para que mejore el presupuesto, para todo lo que ella nos ha planteado. Pero no entendemos por qué estas resoluciones, que en realidad no tienen nada que ver, son extemporáneas, no tienen nada que ver con lo que veníamos trabajando para lograr mejorar las condiciones laborales de la Fiscalía. Y la verdad que el diálogo que hemos mantenido en el Ministerio con los representantes de la Fiscalía no ha llegado a ningún fruto, no ha llegado a ningún puerto, y yo ya también se lo hice saber a ella porque creo que los interlocutores de la Fiscalía de Corte tienen que cambiar, porque son interlocutores que no tienen cintura, no tienen posibilidad de maniobra, entonces la verdad que me parece que tienen que ser otros para tener otra visión diferente. Y en esto con lo cual arrancábamos la entrevista, que era el inicio del comunicado de ustedes, que lamentaban que durante todo este tiempo no se habían sentido apoyados. ¿Qué les contesta Ferrero? Porque me imagino que es un tema que, además de estos temas estrictamente gremiales que van a tratar, vuelven a tirar arriba de la mesa. ¿Qué les responde ella a la Asociación de Magistrados y Fiscales? ¿Por qué no les da ese apoyo que ustedes consideran necesario? Ese apoyo, precisamente, para ser bien específico, ¿no? Yo creo que tenemos visiones diferentes de lo que es el apoyo a un fiscal. La asociación no está pidiendo que salga la Fiscalía de Corte a decir que somos todos buenos y a pasarnos la mano por el lomo. Simplemente la asociación lo que quiere es una fiscalía que brinde el apoyo hasta el momento en que se sepa que ese fiscal no actuó como debía, le brinde el apoyo. La asociación hace exactamente lo mismo, la asociación apoya al socio hasta el momento en que se sabe que ese socio actuó con dolo, actuó lo que sea, que no actuó correctamente y apegado a la legalidad. Lo mismo pretendemos de la Fiscalía General de la Nación. Pretendemos un apoyo en ese sentido, sentirnos apoyados por la institución, no como cerrarnos en un círculo de que somos todos fantásticos y maravillosos, sino decir, bueno, esta persona hasta este momento o hasta que no se pruebe lo contrario, ha trabajado bien, es una persona que no ha cometido ilegalidades y bueno, vamos a estar a lo que surja. Lo mismo, el mismo principio de inocencia que se le aplica a un imputado es lo que nosotros pedimos que se nos aplique cuando la prensa, cuando los operadores políticos nos atacan. De parte de la jerarquía. Esta persona ha actuado bien hasta ahora
si hay algo que no es correcto, que se denuncie, que se investigue y luego vendrá la sanción. Pero no el mutismo. El mutismo lleva a situaciones que a nosotros no nos sentimos amparados. Bien, a partir de esta situación generada, con esos ataques de algunos integrantes del sistema político, ustedes elevaron alguna denuncia a organismos internacionales. ¿En qué está eso? ¿Podría ampliar un poco y cuál va a ser la evolución? ¿Qué se obtiene con esas denuncias también, ¿no? Se obtiene quizás un respaldo, pero puede quedar meramente en lo simbólico. Profundicemos un poco en esa situación. Bueno, por lo que tengo entendido, el presidente de la asociación estuvo en Buenos Aires con el abogado que nos patrocina. La ONU le solicitó al Estado uruguayo y a la Fiscalía General de la Nación que hagan descargos. Nosotros aún desconocemos el contenido de esos descargos, pero para nosotros es un paso muy importante. Quiere decir que eso no quedó ahí, que se sigue trabajando sobre esta temática. El ataque sistemático, como lo decimos nosotros en la denuncia, no es propio solo de los políticos o la prensa o quien fuere del Uruguay. Latinoamérica lo vive permanentemente. Incluso ha llegado al homicidio, ¿no?, de fiscales en algunas partes de Latinoamérica. Así que, digo, para nosotros quizás en el Uruguay es un tema nuevo, pero en Latinoamérica toda no es un tema nuevo y la Corte lo sabe. Así que, bueno, ahí va, veremos. Las esperanzas que tenemos son, como todos los abogados, veremos qué pasa. Bien, doctora María Claudia González, le agradecemos estos minutos en la mañana del 11 y bueno, seguiremos atentos a ver cómo sigue evolucionando este conflicto que, como comentábamos antes, pasa a una instancia tripartita, va a tener que mediar el Ministerio de Trabajo entre Fiscalía General de la Nación y la Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay. Gracias por este tiempo. Gracias a usted. Bueno, son las 11:03, creo que quedó bastante claro cuál es el reclamo. Después usted en su casa tomará posición, dirá, bueno, me parece bien, me parece mal, me parece a medias bien, a medias mal. La cuestión es que hay algunas instancias que se van a ver afectadas, así que bueno, quizás alguno también lo perjudique, pero bueno, todos los conflictos tienden a eso, tienden a hacer un reclamo que termina perjudicando a alguien, pero eso finalmente es lo que llama la atención, es uno de los argumentos que siempre hay atrás de un conflicto, hacerlo público, que suceda algo que provoque la reacción de toda la sociedad. Nos vamos a ir a una breve tanda, vamos a seguir en la mañana del 11, yo les contaba, bueno, primero Lucía les contaba, vamos a seguir ofreciendo ofertas para la semana que se viene, la Semana Santa, la semana de turismo. Vamos a estar hablando de las elecciones municipales, vamos a recibir a un candidato a alcalde por Punta del Este, Rolando Rosenblum, estará aquí en vivo en la mañana del 11 y vamos a hablar de la historia de Punta del Este con Valentín Trujillo, un nacido en San Fernando de Maldonado, un prestigioso escritor que además fuera en la anterior gestión el director nada más y nada menos que de la Biblioteca Nacional, que junto a la Universidad Católica del Uruguay está preparando un curso sobre historia de Punta del Este y de Maldonado, realmente imperdible. Así que nos vamos a esa pausa, ya venimos, quédense, estamos en vivo desde la ciudad de Punta del Este.